En esta noche yo quisiera continuar con algo que comencé la semana pasada en ocasión de celebrarse el Día del Padre. ¿Se acuerdan cuántos de ustedes estuvieron el domingo pasado? Ajá, ¿y los demás dónde estuvieron? Festejando el Día del Padre, por supuesto, por lo menos dígame eso. Muy bien. Habíamos hablado la semana pasada, y lo voy a hacer como punto de referencia, voy a tomarlo como referencia. Habíamos hablado algo con respecto al versículo 1 del capítulo 28 de Deuteronomio. Lo voy a simplemente mencionar porque quiero hablar de otra cosa esta noche a continuación de aquello. En el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, lo habíamos tomado como referencia y habíamos hablado algo al respecto. Y habíamos hablado de la relación que existe y que debe de existir entre los padres y los hijos y los padres. La mayor responsabilidad es para los padres en primera instancia. Los que somos papás somos primero que nadie responsables de nuestra descendencia. Y habíamos hablado allí en Deuteronomio 28 de que el Señor le habla a los padres diciendo: si oyeres atentamente mi voz. Vale decir que hay una dirección en cuanto a entrega de responsabilidad. Me faltaba la palabra. Hay una dirección en cuanto a la entrega de responsabilidad. La primera dirección, la primera entrega es para con los padres. Si oyeres hoy atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y le está hablando a los padres para que hagan, ¿qué cosa? Guardar y poner por obra todos tus mandamientos, lo que yo te prescribo hoy. Hay una recompensa. Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Para que esto se haga realidad, pues tendremos que empezar a recibir para compartir y para transferir, para continuar con la idea de Dios. Dios ha ideado el sistema de tal manera que no se debiera de cortar para que haya continuidad. Por eso es que estamos aquí. Dios enseña a los papás y los papás enseñan a los hijos y luego los hijos enseñarán a sus hijos. Es una cadena de enseñanza y de transmisión y de transferencia de bendición para la familia. Cuando esta cadena se rompe la transmisión, se rompe la transferencia, se rompen los beneficios y hay que empezar todo de nuevo. Por eso es que vemos familias que tienen dificultades, porque no han oído atentamente la voz de Dios. Algo que no dije la semana pasada es que Dios había establecido que transmitieran los principios de la ley y para que no se les olvidara, había mandado escribir los 10 mandamientos en unas muñequeras de cuero y las tenían que llevar siempre prendida en su mano, en su brazo. Entonces esa muñequera de cuero que tenía escrito los 10 mandamientos les servía para tenerlo presente permanentemente. También había establecido Dios que los 10 mandamientos se escribieran como en unas pequeñas tablitas de chapa y ponerlos en los dinteles a la entrada de la puerta en las casas. Y yo personalmente he visto algunas casas que tenían, no sé ahora si lo han demolido porque hace muchos años que no estoy en Concordia, pero en una casa justo al frente de donde yo vivía, en el dintel de la puerta estaban escritos los 10 mandamientos. Así que al entrar podían leer los 10 mandamientos y al salir también era imposible pasar ese lugar de una manera desapercibida. Allí estaban
los mandamientos, la palabra enseñada por parte de Dios a su pueblo para que pudieran ellos vivir equilibradamente, quietamente y bendecidamente. Por eso digo que la familia es la idea de Dios, es un invento de Dios, y la familia está para recibir la enseñanza, para transmitirla, transferirla, pasarla a la generación que le sigue, para que de esa manera las bendiciones continúen. Yo mencioné de una familia Peloso de apellido, que el hermano Daniel es como la quinta o sexta generación de familias, predicadores y pastores que han estado en el ministerio. Y después, sacando yo mismo la cuenta, yo estoy ya viviendo la tercera y preparando la cuarta generación. Mi papá, yo, mis hijos, y ya están empezando a hacerse notar la generación que le sigue a mis hijos. Vale decir, 1, 2, 3 generaciones a partir de mi padre. Y con Lidia ya son 4 generaciones, porque su abuela ya era creyente y transmitió los principios. La importancia de mantener el conocimiento de las verdades de Dios hacen que ustedes y yo tengamos una visión diferente a la visión que tiene el común de la gente con respecto a las realidades. ¿Me entiende? Cuando ustedes y yo miramos al Señor y ponemos nuestros ojos en los principios bíblicos, nuestras reacciones y nuestras actitudes frente a la sociedad va a ser diferente a las actitudes y reacciones de aquellos que no tienen esperanza y que no conocen a Dios. Hemos hablado de eso la semana pasada, y yo quiero hablar ahora de otro episodio que también lo encontramos en las Escrituras, un poco de más adelante, en el primer libro de los Reyes. En el primer libro de los Reyes. El capítulo número 3. ¿Sabe que en el mundo secular se habla mucho, y también en el mundo religioso, espiritual, se habla mucho de sueños? ¿Qué sueños tenés? ¿Cuál sería tu sueño? Y entonces en el mundo secular, algunos dicen, mi sueño sería poder tener mi propia casa, mi propio auto, mi propio negocio. Mi sueño sería poder tomarme al año vacaciones y recorrer al menos la provincia donde vivo. Sueños. En el mundo secular se habla de sueños. Antiguamente se usaba otra palabra, la palabra objetivos. ¿Cuáles son tus metas, tu objetivo? Ahora le usan la palabra sueño como que es más impactante, ¿no? ¿Qué sueño? Decir qué sueño es lo mismo que decir cuál es tu meta, cuál es tu objetivo. Pero suena más bonito y suena más simpático decir sueños. En el ámbito espiritual y religioso también se hablan de sueños. ¿Qué sueño tenés? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es la idea que te da vuelta en la cabeza? Y algunos tienen un sueño y otros tienen otro y otros tienen otro. Y luego, con el correr del tiempo, nosotros oímos de personas que dicen, yo tenía un sueño de y lo logré. Yo tenía un sueño de y lo alcancé. Ahora, para que podamos lograr diferentes sueños, hay que tener en cuenta un punto de partida. Por eso es que voy a referirme a la experiencia de este joven que se llamó Salomón. Capítulo 3 del libro de Reyes. El versículo 3. Capítulo 3 de Primera de Reyes y el versículo 3. Voy a leer hasta el versículo
o voy a hacer referencia a varios versículos hasta el 15, pero vamos a ir mirando uno por uno. Dice la Biblia en Primera de Reyes capítulo 3 y versículo 3, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Hasta allí, y no cierre la Biblia, téngala abierta. Fíjese la primera consideración. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Con esa frase estoy reafirmando lo que dije antes. David enseñó a su hijo Salomón de tal manera que lo más importante para este hombre, Salomón, era amar a Jehová, amar a Dios. Por eso hablaba yo de transmitir, de transferir, de darle a nuestra descendencia principios que son realmente impactantes, importantes y sumamente necesarios. Si ustedes y yo queremos tener a nuestra descendencia pegados a Dios, si ustedes y yo queremos tener nuestra descendencia dependientes de Dios, tenemos que enseñarle a nuestros hijos, no solamente con las palabras, sino con las acciones, de que lo que le estamos diciendo, lo que le estamos enseñando es válido, es real, es verdadero, es cierto y se cumple. Amó Salomón a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Por eso es importante, como lo digo siempre, traiga a sus niños a la iglesia. A mí no me molesta que anden correteando, porque hay un lugar para ellos y están siendo atendidos por maestras que le dedican el tiempo. Y cuando termina antes la clase y andan por allí, que uno por allí a veces se siente molesto porque los chicos van y vienen, hermano, no se sienta molesto, déjelos que correteen, porque usted va a tener la experiencia que he tenido yo con mis hijas y con mis nietos, que después va a encontrar a sus hijos o a sus nietos jugando a la reunión en el patio de su casa. Y uno va a ser el que toca, el otro el que predica, el otro el que dirige los coros, el otro es el que toma los testimonios. Van a estar jugando a el culto, a la reunión. ¿Por qué? Porque es lo que están aprendiendo, es lo que están recibiendo. Así que déjelo que venga, tráigalo a la iglesia. A nosotros nos interesa que sus niños aprendan de la palabra del Señor. Entonces, para que haya un verdadero amor de parte de nuestros hijos para con Dios, nosotros los papás tenemos que transmitirle no solamente la enseñanza del contenido de la verdad de Dios, sino que también tenemos que transmitirle con nuestro ejemplo esa verdad que le estamos transmitiendo. Vale decir que si usted dice el Señor puede sanar, o el Señor puede bendecir, o el Señor puede prosperar, o el Señor puede multiplicar, cuando vemos la intervención de Dios en nuestras vidas, en cualquiera de las áreas, compartirla en primer lugar con nuestros hijos. ¿Se acuerdan, chicos, que teníamos este problema? Mire cómo Dios nos ha ayudado a resolverlo. Y cuando los chicos ven que la oración tiene efecto, que la perseverancia tiene efecto, que las pruebas son reales, pero con paciencia esperamos la respuesta de Dios, nuestros hijos van a decir, lo que mi papá, mi mamá me enseña es muy válido, lo voy a adoptar para mi vida presente y para mi vida futura. Por eso es que Salomón amó a Jehová andando en los caminos de su padre David. Entonces valió la pena, valió el esfuerzo, valió el hecho cierto de que David le dedicara tiempo. Y no solamente que amaba a Jehová,
obedeciendo los principios de la ley y los principios de las enseñanzas que estaban plasmadas en las escrituras de entonces, sino que también había aprendido a adorar. La Biblia dice, y quemaba incienso en los lugares altos. Ustedes saben que cuando la Biblia habla de incienso, habla de adoración. Habla de rendirse ante la majestad de Dios. Habla de reconocer su sublime condición. Y no solamente que obedecía la ley, sino que adoraba a Dios. Le era placentero, le era natural, le era normal levantar las manos y decir, Señor, te amo. Le era normal, era natural decir gloria a Dios en medio de una bendición. Era normal, era natural decir, Jesús, Señor, Jehová, te alabo por la respuesta recibida. Era normal en Salomón expresar su sentir, su compromiso, porque había aprendido de su padre. A veces le echamos la culpa a la calle de las cosas que aprenden nuestros hijos. A veces le echamos la culpa a los compañeros de la escuela. Y a veces nos olvidamos que nuestros hijos viven con nosotros. Y aunque ellos no entienden o parecen no entender, se da cuenta por allí cuando papá y mamá no andan bien. Solo que no lo saben expresar y no saben cómo decir lo que están viendo, y entonces lo manifiestan con rebeldía. Y uno dice, pero ¿será posible este chico tan rebelde que me ha salido desobediente, me ha salido de cierta forma? Es que los chicos, nos guste o no, tienen varias cosas. Primero, por la vía natural, los ADN de papá y mamá. Y por el otro lado, van absorbiendo lo que van viendo de lo que está alrededor. Entonces, si queremos ver hijos sanos, si queremos ver hijos tranquilos, equilibrados, tendremos que aprender a resolver los problemas de los mayores de la mejor manera posible. Y es preferible cerrarse en el cuarto o irse a la plaza o al medio de la ruta donde nadie le escuche para que se digan todo lo que se tienen que decir. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué Salomón amaba a Jehová? Porque fue instruido por su padre y adoptó las enseñanzas de su padre. Y entre las cosas que adoptó fue también un espíritu de adoración. Si usted no canta nunca en su casa, sus hijos no van a cantar. Pero si usted canta en su casa, ni aunque sea desentonado, sus hijos van a cantar. Y depende de lo que cante, es lo que los hijos van a cantar. Si usted le pone todos los días música cristiana de los CD que están allí en la librería para la venta, y usted los lleva y los pone y los repite y los repite y los repite y los repite, esos niños van a aprender a cantar esas canciones. Pero si usted pone otro tipo de canción, ¿qué creen ustedes? Van a aprender a cantar el otro tipo de canción. ¿Por qué la gente anda por la calle tarareando canciones de tantos intérpretes llamados entre paréntesis seculares? Es decir, no cristianos y canciones no con contexto, contenido espiritual. Porque la radio, porque la televisión, porque esto y porque el otro. Y los chicos van grabando. Si usted le pone en su casa mañana, tarde y noche música cristiana, música de adoración y de exaltación y de reconocimiento al Señor, esos niños van a aprender a cantar lo que están oyendo. Me pasó a mí.
Yo aprendí a tocar el acordeón. Y aprendí a tocar todas las canciones en la iglesia, las que se cantaban y las que se cantan. Ahora si me piden que toque otro tipo de música, no lo sé, porque no conozco las canciones. Pero cualquier canción que tenga un sentido espiritual, que tenga una connotación espiritual, para mí es fácil aprenderlo y para mí es fácil ejecutarlo, pero me cuesta horrores. Directamente ni lo intento tocar otra cosa que no sea lo que aprendí. Si usted le pone música a sus hijos en su casa, ellos van a aprender a cantar lo que están oyendo. Salomón recibió las enseñanzas de su padre y eso lo llevó a amar a Dios. Salomón aprendió de su padre a adorar a Dios y lo llevó a adorar a Dios, porque esas cosas hacía David. Cantaba, tocaba el arpa y adoraba a Dios. David estaba comprometido con los principios de la fe en el Señor. Así que, familia, comencemos a darnos cuenta cuál es nuestra prioridad. Amar al Señor, demostrarlo, andar en sus estatutos, observar sus leyes y mandamientos y adorar a Dios. Estamos habilitados para adorar a Dios. Podemos levantar un altar donde quiera que sea. Ahora, en el versículo 5 del mismo capítulo 3, encontramos aquí una segunda instancia. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Le llegó la oportunidad. Apareció Dios en sueños. Y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Alguno me estará diciendo, pastor, ¿cómo no se me aparece a mí el Señor en sueño? Y me dice lo mismo, pida lo que quiera que yo te doy. Hermanos, el Señor siempre se aparece. Pastor, yo nunca sueño. No hace falta que esté dormido. No hace falta que específicamente o puntualmente usted esté soñando allí en el octavo sueño, allí en la profundidad del descanso y que le aparezcan imágenes en su mente. No es necesario solamente eso. Por allí puede venir, pero no digo que es la única forma. Dios siempre está dispuesto a darnos la oportunidad de elegir. No me digas, ¿sí? Dios siempre está listo para darnos la oportunidad de elegir. Pídeme lo que quieras. Se le apareció a Salomón en sueños y le dijo, pídeme lo que quiera. Vuelvo a repetir, no fue exclusivo de Salomón. No fue exclusivo de Salomón. Esto es para todo aquel que se anime a creer que el Señor puede abrirle la puerta y decirle, pídeme lo que quiera, que yo te voy a dar. Vuelvo a repetir, esta opción no fue exclusiva para Salomón. Esta opción es activa para todos aquellos que confiamos en Dios. Subráyalo. Esta opción está activa. Uno puede acceder a esta opción en cualquier momento. Esto es mucho mejor. Esta opción es mucho mejor que cualquier celular actual. Veo que hay celulares que le dicen está activado
y puede usar internet las 24 horas. Y otro dice, no, está limitado porque su abono es... Esta opción es mejor que toda limitación que pueda inventar el ser humano. Pídeme lo que quiera. El Señor se le apareció y en sueños y le dijo, pídeme lo que quiera. El Señor está aquí y le está diciendo a usted, pídeme lo que quieras, pídeme. El asunto es, ¿qué vamos a pedir? Pídeme lo que quieras. Se le apareció el Señor en sueños a Salomón y le dijo, pídeme lo que quiera. La opción está activa hoy. Ahora, claro, hubo que tener una reacción. ¿Se imagina que venga acá el Señor y se le aparezca y le diga a cualquiera de nosotros, pídeme lo que quieras? ¡Ja! Primero el flor de susto que nos vamos a pegar. Y segundo, nos va a tomar tan de sorpresa que ni vamos a saber qué decir. Y tercero, vamos a entrar a los manotazos no sé. Ahora Salomón la tenía clara. Pídeme lo que quieras. Y Salomón le contestó al Señor, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad. Lo primero que hizo Salomón fue reconocer la bendición de Dios, la presencia del Señor, el acompañamiento del Señor para con David su padre. Tú hiciste gran misericordia con David mi padre. Reconoció Salomón la presencia de Dios, la compañía de Dios para con David, su papá. Y esa compañía de Dios para con David, su padre, esa presencia de Dios para con David, su padre, hizo que tuviera convicción y anduviera David en los caminos del Señor, en los preceptos del Señor, en las verdades del Señor. Eso es lo que dice acá el versículo 6. Tú tuviste misericordia de tu siervo David, mi padre, porque anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Hubo un reconocimiento. Señor, estás acá, me estás diciendo, pídeme lo que quieras, que yo te voy a dar. Ay, Señor, no puedo dejar de reconocer cómo tú has bendecido a mi papá, cómo tú lo has bendecido a él, cuando él siempre caminó en tu verdad, siempre caminó dependiente de ti, siempre te fue obediente. Señor, estoy reconociendo que tu bendición para con mi papá siempre ha sido absoluta, permanente y abundante, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón, y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Reconocía Salomón la presencia de Dios con David, y reconoció Salomón la promesa de Dios a David, prometiéndole que habría descendencia de David para gobernar a la nación hebrea. Reconocimiento. ¿Ha oído esto alguna vez? ¡Ja! A mí nadie me dio nada, todo lo que tengo lo hice con esto. ¿Ha oído eso alguna vez? Y si se pone a pensar, para poder hacer, aunque lo haya hecho con esto, alguien le tuvo que haber dado la vida. Alguien le tuvo que haber dado de comer cuando niño y cuando joven y cuando adolescente. Alguien se tiene que haber preocupado por mandarlo a la escuela. Alguien tiene que haber hecho algo. Pastor, mire,
ese alguien conmigo no existió, porque desde los 8 años tuve que salir a trabajar, desde los 10 años tuve que salir a trabajar, desde chiquito me las tuve que rebuscar, pero alguien, aunque tenía 8 años, 10 años y aunque era chiquito, lo ayudó a caminar la vida. Solamente que a veces es tan duro el inicio de la realidad de la vida que uno más bien tiene los malos recuerdos presentes y no los buenos recuerdos presentes. Tiene más bien los malos recuerdos presentes y los buenos recuerdos están ausentes, pero los buenos recuerdos también están. Y tenemos que aprender a darnos cuenta del mecanismo que usa la mente para hacernos perder un poco la realidad de la bendición. ¿Me están entendiendo? Es como decimos a veces, la gente se queja porque tiene medio vaso de agua solamente y se lamenta que le falta el otro medio para estar completo. Y lamentándose que le falta el otro medio vaso de agua, no disfruta del medio de vaso que todavía tiene. ¿Se entiende? Entonces, Salomón reconoció ante Dios la bendición de Dios para con su padre David. David anduvo en verdad, en justicia, en rectitud, guardando sus mandamientos. Reconoció el cumplimiento de la promesa. Tú le has dado descendencia para que se siente en el trono del rey David para gobernar a esta nación. ¿Sabe por qué a veces algunos hijos desperdician la fortuna de sus padres? ¿No han oído de eso? Porque no reconocieron el esfuerzo de su papá en hacer lo que ellos heredaron gratis. Pero mire lo otro. ¿Cuánta gente hay que habiendo recibido una herencia, la han hecho crecer y multiplicar? Porque siguieron los principios de su padre. ¿Se entiende? ¿Cuánta gente ha crecido simplemente por honrar la memoria de su papá? Y honrando la memoria de su papá, no cometieron desagravios o agravios para con la memoria de su papá. Aquel que despilfarra la herencia de su padre está agraviando la memoria de su padre. ¿Me están entendiendo? ¿Tiene sentido? No sé si tiene sentido para usted, para mí tiene mucho sentido. Porque no valoran el esfuerzo de su papá. No valoran el esfuerzo de los abuelos. Y lo han recibido tan fácil que no lo cuidan. Y se comportan de una manera ¿habrá oído este comentario? Su padre era una excelente persona, pero este ha salido un tiro al aire. ¿No han oído eso alguna vez? Su padre un pan de Dios, pero este es un atorrante que no tiene nombre. ¿Han oído eso? ¿Qué significa eso en otras palabras? Que este está deshonrando a su padre. ¿Me están entendiendo? Por eso es importante. Por eso es importante que en la familia esté Jesús. Por eso es importante que en la familia haya principios y fundamentos firmes, sólidos, inamovibles. Eso harán fuerte su familia y su descendencia. Entonces, cuando hay un reconocimiento
de lo que Dios hizo con su padre y cómo cumplió su promesa. Ahora sí viene la petición, versículos 7 y 8. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. ¿Qué encuentro allí? Encuentro dos cosas. Primero, la gratitud de Salomón en ocupar un lugar importante. Me has puesto por rey en lugar de mi padre. En segundo lugar, Salomón reconoce sus limitaciones. Eso es importante. Reconocer nuestras limitaciones. A veces somos tan, pero tan madera y no queremos dar el brazo a torcer y no somos capaces de decir, no entiendo. ¿Me lo podés explicar de nuevo? No somos capaces de decir, no lo sé hacer. ¿Podés hacerlo vos? Porque pensamos que sí. Y no reconocemos nuestras limitaciones y intentando hacer lo que no sabemos, intentando hacer lo que no podemos, a veces nos equivocamos y feo. ¿Me están entendiendo? Entonces, mis queridos hermanos, si ustedes y yo queremos la bendición de Dios, tenemos que reconocer nuestras limitaciones. No es ninguna deshonra decir no lo sé hacer. No es ninguna deshonra decir necesito ayuda. No es ninguna deshonra decir esto me pasa, me supera. No es ninguna deshonra. Al contrario, hay una honestidad por parte de aquel que puede decir, ¿sabes qué? No lo sé hacer. No me sale, no puedo. Pongo todo el empeño, pongo toda mi atención, hago todo el esfuerzo, pero reconozco mis limitaciones. Hay gente que habla 5 idiomas y hay gente que ni en cordobés sabe hablar. Estoy poniendo un ejemplo extremo. Pero cuando somos capaces de reconocer nuestras limitaciones ante Dios, ¿sabe que Dios ve con buenos ojos esa actitud nuestra? De decirle, Señor, mira, me has puesto en un lugar, pero la verdad es que estoy limitado, la responsabilidad es tan grande, este pueblo, Salomón decía, esta nación es tan grande, hay tanta gente, hay tantos problemas, hay tantos líos. ¿Qué puedo hacer yo para mejor? Salomón era medio jovencito, no sé, tendría entre 18 y 25 años cuando heredó el trono. Quizás 30. Pero ¿sabe lo que es tener 30 años y ser el rey, el que manda en una nación como la nación hebrea, que por otro lado son muy particulares como personas? Cuando reconoció sus limitaciones, fíjese lo que pide. Versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Lo que encuentro aquí es una petición y un reconocimiento. Dame corazón entendido
para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo? Y me encanta esa expresión, porque él podía decir, este es mi pueblo, yo soy el rey, esto es mío, yo lo gobierno, yo lo manejo, yo lo hago, yo lo deshago. Pero él reconoció que estaba puesto allí porque había un hombre antes que él que cumplió con los compromisos ante Dios y Dios lo honró. Y entonces lo que decimos muchas veces, lo que tenemos no es nuestro, es Dios que nos da lo que tenemos para que lo administremos, para que lo usemos, para que lo disfrutemos, pero en definitiva lo que tenemos le pertenece a Él. Entonces que Dios nos dé sabiduría, entendimiento en el corazón para administrar, para juzgar, para decidir lo bueno y lo malo en esta nación que no es mía, es tuya, y vos me has puesto a mí para que yo los guíe. Pongámoslos un poco más chicos. Yo soy el pastor, pero tengo que pedirle a Dios que me dé capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo, para guiar a ustedes que son pueblo de Dios. No son míos, son de Dios. Yo los tengo que cuidar, yo los tengo que alimentar con la palabra, yo los tengo que enseñar, los tengo que proteger, les tengo que dar cobertura, pero no son míos, no me pertenecen a mí, le pertenecen al Señor y yo soy responsable como pastor de las ovejas. Y Jesús habló en el sentido figurado que somos ovejas de Él. ¿Me están entendiendo? Entonces, cuando hay un reconocimiento en cuanto a la posición y en cuanto a la responsabilidad, el Señor ve con buenos ojos nuestra actitud. Dame discernimiento, dame capacidad para saber lo bueno y lo malo. Y para poder ejercer con justicia y gobernar a este tu pueblo tan grande. Reconocimiento de que el pueblo no le pertenecía, era de Él. El pedido en realidad era que le diera un corazón entendido y discernimiento para saber lo bueno y lo malo. ¿Y qué dijo Dios en el versículo 10? Y le agradó a Dios que Salomón pidiera eso. Y le agradó a Dios que Salomón pidiera eso. No se olvide que empezamos hablando del sueño, ¿no? Todo esto ocurría en el sueño de Salomón. Todo este diálogo estaba en el sueño de Salomón. Y Salomón en el sueño, charlando con Dios, tiene todo este diálogo. Y Dios le dice, bravo, pibe, la verdad, me ganaste el corazón. La verdad, no esperaba otra cosa de vos, pero necesitaba oírlo de vos. Bravo, pibe. Está bien orientado, está bien encaminado. Salomón, la verdad, me has dejado contento. Porque en la condición de rey, podía haber pedido otra cosa. ¿Qué podía haber pedido como rey? Bueno, Señor, dame mucha plata, dame que no tenga guerra, dame todos los territorios, dame acceso a los montes de cedro, a los montes de allá del Líbano. Señor, a mis enemigos, ponerlo bajo la planta de mi... ¿Podía haberlo dicho o no? Porque el Señor estaba diciendo, pídeme lo que quieras. Y a Dios le gustó que se inclinara por las cosas de la sabiduría, de la capacidad para discernir, un corazón que pudiera entender más allá de lo que se estaba hablando y diciendo, a Dios le complació, le agradó. Y fíjese la respuesta y la concesión, versículo 11. Y le dijo Dios, porque has pedido esto, corazón entendido y capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo, porque has pedido esto y no pediste para vos, en lo personal, muchos días, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino que pediste inteligencia para oír juicio. ¿Sabes qué? Yo he hecho conforme a tu palabra
y te estoy dando un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Le dio la exclusiva. Le dio la exclusiva. No hubo antes nadie como vos, ni lo habrá después de vos alguien como vos. Le dio la exclusiva. Y hermanos míos, cuando ustedes y yo podemos ver todas las maravillas que Salomón edificó y todos los castillos que Salomón edificó y todas las relaciones internacionales que Salomón construyó, nos vamos a dar cuenta de cuánta sabiduría y qué cintura política tenía Salomón para llevarse bien con toda la gente de alrededor, de tal manera que la gente sentía curiosidad por oír lo que Salomón tenía para decir. Si no, mire la historia. Por cuanto no pediste ni días, ni tus enemigos, ni riqueza, ni nada, yo te doy lo que me has pedido. Corazón entendido y capacidad de discernir entre los buenos manos, porque me has pedido aquello, te doy todo lo demás. Y no hay nadie, ni habrá nadie tan sabio como vos, ni tan rico como vos, ni tan entendido como vos, ni tan próspero como vos, ni tan tranquilo como vos. Si nosotros vemos la historia de Salomón, vamos a llegar a esa conclusión. Y dice, y además, te he dado las cosas que no pediste, versículo 13, riquezas y gloria de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Un Dios complacido por la petición en el sueño. Un Dios que concede más de lo que esperaba Salomón. Un Dios que cuando da, da con generosidad y con abundancia. Ahora hay una condición. Hay una condición. Y si anduvieres en mis caminos, versículo 14, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Hay una condición. Hermanos, ¿usted quiere ser bendecido? ¿Usted quiere ser prosperado? ¿Usted quiere ver sus sueños hechos realidad? Comience a pedirle a Dios sabiduría y entendimiento para saber lo bueno y lo malo. Comience a pedirle a Dios capacidad para hacer lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Reconozcamos nuestros límites. Pensemos en que Él puede ampliar esos límites, pero dejemos eso a Él. Reconozcamos lo que nos toca a nosotros. Y cuando ustedes y yo reconocemos y andamos en los caminos del Señor, lo que no hemos pedido va a ser dado y el Señor se va a alegrar de nuestra actitud. ¿Y cuándo despertó Salomón? Versículo 15. ¿Qué vio? Que era un sueño. Y vino a Jerusalén. Se presentó delante del arca del pacto de Jehová. Sacrificó holocausto y ofreció sacrificio de paz. Hizo también banquete con todos sus siervos. ¿Cuándo se dio cuenta que lo que había pasado era un sueño? Cuando se despertó. Ahora fíjese lo que hizo cuando se despertó. ¿Salió corriendo a contárselo a todo el mundo? ¿Sabe lo que soñé anoche? Es lo primero que decimos cuando nos despertamos. No sabes lo que soñé anoche. O que ninguno sueña. Vamos, no me diga eso. Lo primero que decimos cuando nos despertamos. Ay, qué manera de soñar anoche. No sé si le pasa. Pero lo primero que hacemos cuando tenemos un sueño y nos despertamos, ya no sabes lo que soñé anoche. Y entonces se nos ponen los pelos de punta. ¿Qué soñaste? ¿Bueno o malo? No, más o menos. Algunos sueñan que se caen a un precipicio, que dan ruedas. Entonces, seguramente que la noche anterior o comieron mucho, o miraron televisión hasta tarde, o algo de eso pasó. Pero bueno, esa es otra historia.
¿Qué hizo Salomón cuando despertó del sueño? Cuando se dio cuenta de todo lo que había pasado, ¿qué hizo? ¿Qué dice el versículo 15? ¿Dónde fue? Fue al templo, fue a Jerusalén y se postró ante el arca de Dios. ¿Qué dice el versículo 15? Y se presentó delante del arca de Jehová y sacrificó holocausto, ofreció sacrificio de paz. Fue a reconocer que ese sueño vino del cielo. Señor, vos me has hablado, yo he tenido un sueño, hemos charlado de esto, me rindo ante ti, exalto tu nombre, bendigo tu persona, reconozco que tú eres Dios. Lo primero que hizo Salomón cuando se despertó, se dio cuenta que era un sueño, se fue al templo, llevó holocausto y sacrificio de paz. Eso significa, se presentó ante Dios. No dormido, despierto. No inconsciente, consciente. Señor, gracias. Porque lo que tú me prometes y yo hago mi parte, tú harás la tuya. Gracias. Gracias. Porque puedo estar tranquilo. Estás conmigo. Y no solamente que adoró primero adoró a Dios y después lo compartió. ¿Qué compartió? Acá dice que hizo banquete con todos sus siervos. ¿Qué compartió? La mesa. La mesa. A veces cuando llega una visita inesperada, por ahí uno se hace cruces, ¿no? Y ahora se desespera, se angustia. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Y para mejor son las 11:30. Y tiene que mandar a los chicos a la escuela. Durante toda la mañana le han hecho renegar con la mochila, con los cuadernos, con la tarea, que lo que tiene que llevar, que pidió la maestra para plástica, y le cae algo, y uno tiene que poner la cara de sonriente. ¡Ay, qué lindo que vení! ¡Qué lindo que vení! Y no se va nunca, y uno tiene que, bueno, ya que está, ponemos un plato más, 2 platos más. ¿Cuántos son? 1, 2, bueno, ponemos. Y la milanesa en vez de 2 la partimos en 4, y entonces un poquito. Hizo banquete con sus siervos después que adoró a Dios, y Dios lo bendijo. Por eso, mis amados hermanos, el tiempo ha corrido demasiado rápido. Pero en esta noche la pregunta es, si esta noche durante el sueño, mientras que usted duerme, se le aparece el Señor y le pregunta, o le dice, le ofrece, pídeme lo que quieras que yo te dé. Ojalá estemos despabilados aunque dormidos. Le digamos, Señor, dame un corazón entendido. Y dame discernimiento para saber lo bueno y lo malo. Y dame la capacidad para caminar en tus estatutos. Y cuando despertemos del sueño, adoremos a Dios. Él va a bendecir nuestra actitud. Hermanos míos queridos, la familia. Todo esto para decir cuán importante que es la familia. Porque lo que ustedes y yo soñemos es la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos. Puede que no le dejemos ni un ladrillo, ni siquiera le dejemos como herencia ni un triste clavo. Pero si le podemos dejar honestidad, verdad, responsabilidad, obediencia, amor a Dios y temor de Dios, si le podemos dejar eso a nuestros hijos, ¿saben qué? No va a haber ninguna barrera que lo detenga, porque con esos valores vamos a salir adelante. Por eso, mis amados hermanos, venir a la iglesia no es una rutina, como lo digo siempre. Venir a la iglesia es aprender, es conocer
lo que Dios quiere y tiene para cada uno de nosotros. Claro que por ahí la espera se hace larga. No se apure. Lo he dicho un montón de veces. No por mucho madrugar amanece más temprano. Esperemos en Dios. Y si nos encontramos en diversas pruebas, sepamos que las pruebas producen paciencia. Y la paciencia, esperanza. Y la esperanza traerá su obra hecha realidad. Si tuviera Jesús aquí y usted estuviera dormido y la pregunta le fuera hecha, el ofrecimiento está planteado, pídeme lo que quieras que yo te dé, te lo voy a conceder. Reconozcamos lo que hemos recibido de nuestros antepasados y si no tenemos nada, reconozcamos lo que hemos recibido desde que hemos conocido al Señor y deseemos tener un corazón entendido y discernimiento para ver lo bueno y lo malo. Honremos al Señor y Él nos va a honrar a nosotros. Pide lo que quiera. ¿Cuál es tu sueño? ¿Tu sueño sigue siendo la casa, el trabajo, el auto, la novia, el novio? ¿Cuál es tu sueño? ¿La carrera? ¿El título universitario? ¿Cuál es tu sueño? Eso está bien, pero darle la prioridad a Dios. Y cuando le damos la prioridad a Dios, todo va a resultar más fácil. Incline su cabeza allí donde está. Padre, en esta noche te damos gracias por tu grande amor y bondad y misericordia. Gracias por enseñarnos estos principios y estos valores. Gracias, Señor, porque tu palabra tiene todo lo que necesitamos para que podamos tener una existencia bendecida. Estamos hablando de sueños. Estamos hablando de metas, de objetivos, de logros. Pero sin ti es muy trabajado, es muy pesado. Pero contigo seguramente va a ser más liviano y se va a hacer realidad mucho más rápido. Señor, en esta noche yo bendigo a cada familia que está aquí representada. Oro por cada papá, por cada mamá, para que habiendo entendido estos principios, puedan transmitir estos principios a su descendencia. No se trata de religiosidad, no se trata de liturgia o de costumbres o de rutinas, se trata de convicciones. Y cuando tenemos fuertes convicciones, vamos a lograr que se haga realidad los sueños. Por eso, Señor, en esta noche, bendigo a cada papá y a cada mamá, bendigo su descendencia, bendigo su trabajo, bendigo, Señor, el tiempo que gastan, que invierten en sus hijos. Bendigo ese tiempo para que los hijos entiendan y vean y aprendan que mamá y papá tienen temor de Dios y que eso es lo que cuenta, no solamente para el presente, sino también para el futuro. Padre, en el nombre de Jesús, oro por aquellos que no están aquí en esta noche y oro por aquellos que probablemente vean este video en YouTube, para que al oír la palabra puedan caer bajo la convicción y puedan ser bendecidos de igual manera o más que nosotros que estamos aquí reunidos en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo cada familia presente y cada familia que pueda ver a través del YouTube en las próximas semanas. Los bendigo para que esta palabra sea de edificación y puedas tú atraer hacia ti a aquellos que están desanimados
para que se puedan animar en ti, sabiendo que contigo todo, absolutamente todo, es posible. Dejo todo en tus manos y a tu cuidado en el nombre de Jesús. Amén. Reciba, mi hermano, la bendición de Dios. El Señor está aquí para bendecirle a usted. Y si ha venido con alguna situación física, crea. Dígale, Señor, gracias, porque ese problema físico se me quita, porque tú haces milagros también. Amén. Gloria a Dios. Reciba la bendición de Dios, hermano.